Entre Trump y Musk destrozaron a Zelensky en los últimos días. De dictador, ladrón, Musk afirmó que el ucraniano solo quiere dinero y poder, mientras que Trump señaló la necesidad de celebrar elecciones en Ucrania, indicando que el índice de aprobación de Zelensky es del 4%. Lo que dijo exactamente. Entonces, cuando los ucranianos quieren sentarse a la mesa de negociaciones, no tendría el pueblo de Ucrania que decir que ha pasado mucho tiempo desde que tuvo elecciones. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Trump lo confirma. Se vienen las elecciones en Ucrania. El anuncio realizado por Donald Trump a bordo del Air Force One es una declaración que marca un punto de inflexión no solo en la política interna de Ucrania, sino también en la geopolítica global. El presidente de Estados Unidos, con su estilo característico, dio un paso adelante en su desafío al régimen de Volodymyr Zelensky, calificándolo de dictador sin elecciones y dejando en claro que la falta de democracia en Ucrania no es solo un problema político, sino un obstáculo para el futuro del país. Según Trump, es el momento de que Ucrania celebre unas elecciones presidenciales, algo que no ha ocurrido en años. Las elecciones son necesarias ahora mismo. Es lo más saludable, señaló Trump. Y como ya debes saber, el futuro de Ucrania, en parte, está en manos de Estados Unidos. El anuncio de Trump es en sí mismo el anuncio del Estado profundo. ¿Quién salva ahora a Volodymyr Zelensky? La situación actual de Ucrania, en medio de un conflicto devastador con Rusia, se ha convertido en un campo de batalla no solo militar, sino también político. La administración de Zelensky ha luchado por mantener su liderazgo mientras se enfrenta a una crítica creciente por su incapacidad para poner fin al conflicto con Rusia. Al mismo tiempo, la guerra en el este de Ucrania, que ya ha dejado miles de muertos y desplazados, se ha convertido en un claro reflejo de la debilidad de un gobierno que no ha logrado imponer la paz en su propio país. En sus declaraciones, Trump subrayó que la administración estadounidense no solo tiene que enfocarse en la situación en Ucrania, sino que también está trabajando para mejorar las relaciones con Rusia. Específicamente, Trump se mostró confiado en que podría negociar con Vladimir Putin de manera más efectiva que Zelensky. Podríamos llegar a un acuerdo con Rusia para detener la matanza de millones de personas adicionales, dijo el presidente. Es una declaración impactante que refleja tanto el desdén hacia el liderazgo de Zelensky como la creciente frustración de Washington con la guerra interminable en Ucrania. Trump también se refirió al estado de Zelensky en Ucrania, acusándolo de ser un comediante de modesto éxito. Este comentario hace referencia a la trayectoria de Zelensky antes de llegar al poder. Un ex actor y humorista que sorprendió al mundo al ganar las elecciones presidenciales en el 2019. Sin embargo, para muchos, el encanto del actor que interpretó a un presidente ficticio en una serie de televisión se ha desvanecido rápidamente. Nada raro, Margarita, ya están cansados de este comediante. Bueno, mira, yo creo que como ya es habitual, debemos comenzar analizando el contexto en el que se producen estas declaraciones del presidente Trump invocando elecciones en Ucrania, lo que ha caído como un baldazo de agua helada sobre Zelensky, no solo porque empuja al ucraniano contra las cuerdas, sino porque a diferencia de Joe Biden y que le echaba el brazo compasivo por encima de los hombros a Zelensky y hasta le enjugaba las lágrimas con su propio pañuelo. Bueno, ahora Trump califica al ucraniano de dictador y no conforme con eso le echa en cara con toda la dureza que le permite su verborragia, que hizo un trabajo terrible y que Ucrania está destrozado. Y todo esto ocurre en un momento muy tenso en el terreno diplomático, en el que sí sigue cobrando ecos esa reunión que hubo en Emiratos Árabes entre Rusia y Estados Unidos, donde ambas partes acordaron seguir adelante con los esfuerzos para ver si se puede poner fin a la confrontación bélica en Ucrania. Bueno, junto con ello,
se han seguido multiplicando las quejas de Zelensky, no solo porque Kiev no estuvo representada en esas conversaciones en Riad, donde Rusia planteó nuevas exigencias, incluyendo que la OTAN reniegue formalmente de su promesa de adhesión a Ucrania. También Zelensky decidió cruzar, o sea, confrontar al presidente Trump por las afirmaciones de que el líder ucraniano ha hecho un trabajo terrible y que como consecuencia Ucrania está, como yo te decía, desguazada. Así que una respuesta lastimera, te diría yo, si se viene a ver, de Zelensky, que ripostó al magnate republicano diciéndole que vive en un espacio de desinformación rusa. Oye, se atrevió a eso. Yo creo que eso le va a costar caro. Y dijo también que Ucrania no estaba a la venta. Bueno, se le nota a Zelensky, como tú te podrás dar cuenta, y ves, dando patadas de ahogado. Por ejemplo, cuando trató de defenderse de las afirmaciones de Trump sobre el índice de aprobación que tiene el ucraniano. Ahí apenas él pudo salir a decir que esos datos eran falsos y que encuestas recientes muestran que el 57% de los ucranianos confían en él. Entonces, de todas maneras, yo te digo, desde lo anímico, esto repercute gravemente en Zelensky, que sigue siendo abandonado en un estado de orfandad que tal vez él no lo tenía en sus cálculos, acostumbrado, por supuesto, como está a la sobreprotección que le llegaba de Biden y de los mandantes de la OTAN y de la Unión Europea, que complacían todos sus caprichos, porque cuando él se paraba en aquellos escenarios a llorar, enseguida aparecían los paquetes financieros y las declaraciones en contra de Rusia y de Putin, que es bueno, de ese que le quita la vida a las personas, para no repetir esa palabra que esta plataforma no admite. Bueno, sin embargo, ahora se percibe un aislamiento internacional porque la potencia occidental, por lo pronto, ya le ha cortado el caño de ese imparable suministro de recursos financieros y arsenal bélico para que Zelensky continúe una ya inútil contraofensiva en una Ucrania devastada después de 3 años de esfuerzos infructuosos por vencer a Rusia. Entonces, hay analistas que piensan que la posibilidad de que Trump y Putin intenten resolver el futuro de Ucrania sin la participación directa de Zelensky puede hacer que el ucraniano se sienta aislado, pero yo le agregaría desamparado. Fíjate qué comparación hizo Trump el pasado miércoles a los periodistas a bordo del Air Force One, cuando dijo que Washington le va muy bien con Rusia y que vamos a hacer algo con Rusia que él, aludiendo a Zelensky, fue incapaz de hacer. Así que Trump ya había tachado al líder de Kiev de dictador sin elecciones y de comediante de modesto éxito. Y eso es aquí y en la conchinchina, como se dice en el argot popular, eso es basurear a Zelensky. Y bien. Por supuesto, Margarita. En este momento Zelensky no la tiene fácil porque definitivamente ya está acorralado y lo que se venía promocionando es esa posibilidad de ser despedido. Como dice Donald Trump o como decía Donald Trump en su reality del aprendiz, you're fired. Esa es la narrativa que en este momento se está manejando. Es esperado, obvio, porque Zelensky no les está dando sino problemas. Elon Musk recién se posesionó Trump, había hablado precisamente del gran desfalco, del gran robo que le hicieron a Estados Unidos con el tema de la ayuda a Ucrania. Lo tildó del tipo más corrupto del mundo y por supuesto de ladrón literalmente en este punto. Zelensky se ha intentado defender, ¿no? Que él no ha recibido las ayudas completas, está bajo investigación y también se llegó a la conclusión de que parte de esas ayudas fueron a parar a manos de los demócratas que han venido ayudando al tema de la guerra, ¿no? Entonces,
perdón, de la operación militar especial en Ucrania. Entonces, para muchos entendidos, el tiempo de Zelensky se acabó hace ratico, pero solo faltaba un impulso. Con Biden, obviamente, estaba protegido, estaba siendo parte de un entramado en el que todos lo veían como la víctima. Con Trump no, con Trump las cosas cambian y Trump le dijo que era un idiota, que era en estos días, cuando se opuso abiertamente a las negociaciones entre Putin, pues entre Vladimir Putin y por supuesto entre Estados Unidos, dijo que era una ridiculez y que era un perfecto idiota y que él no necesitaba una persona así, obviamente, en el proceso. Por otro lado, decir que estamos hablando de un dictador le queda pequeño, Margarita, porque se ha aferrado, y lo dijo también Elon Musk, al poder y al dinero. Esto es bien importante porque estamos viendo otra perspectiva y algo que no se veía desde hace mucho tiempo. Lo pusieron en evidencia, nada más y nada menos que Estados Unidos, que era quien lo estaba protegiendo. Es bien interesante ese tema. Ese es el giro extraordinario que ha dado la política en Estados Unidos. Exactamente. Nosotros hemos visto un Trump de diferentes posturas, un tipo que habla muy así de una manera como extrema, ¿no? Que va diciendo una cosa y otra y amenaza y voy a poner aranceles, pero en este aspecto específico llama la atención cómo han dado en el clavo y cómo le han pegado unas revolcadas, Margarita, a la Unión Europea, al mismísimo Zelensky. El discurso que dio J.D. Vance en estos días en la conferencia de Múnich fue demoledor y dio toda la razón y todas las razones para ponerlos en evidencia y decir, no más, no los vamos a ustedes a seguir alcahueteando su basura, porque son gobiernos autocráticos. O sea, critican aquí a los gobiernos supuestamente como el de Maduro, como el de Nicaragua, ¿cierto? Como el de Cuba, pero ellos mismos son peores, porque no convocan a elecciones, porque mantienen a sus pueblos en unos procesos bastante complicados. Entonces, claro, tenía toda la razón. Vamos a ver el siguiente corte, Margarita. Adelante. El liderazgo de Zelensky ha sido cuestionado tanto por su falta de experiencia política como por sus decisiones cuestionables en el manejo de la crisis con Rusia. La crítica a Zelensky se intensifica aún más cuando se analiza el bajo índice de aprobación que enfrenta. Según Trump, el respaldo a Zelensky ha caído un mínimo histórico al 4%. Este dato es significativo ya que refleja no solo el descontento generalizado de la población ucraniana, sino también la creciente desesperación dentro de las filas de los militares y el gobierno ucraniano. Los combatientes que luchan en las líneas del frente, enfrentando condiciones extremas y bajas masivas, a menudo se preguntan ¿por qué el gobierno no ha logrado poner fin al conflicto o al menos alcanzar una tregua que permita la reconstrucción de su país? Desde el punto de vista de la diplomacia internacional, la situación es aún más delicada. La constitución ucraniana, que Zelensky juró defender, establece que el presidente debe ser elegido en elecciones libres y justas. Sin embargo, con la ley marcial vigente en el país y la guerra que ha dejado el gobierno sin la capacidad de organizar unas elecciones adecuadas, Zelensky se ha visto atrapado en un dilema que parece no tener solución. El mismo Putin ha subrayado en varias ocasiones que Zelensky carece de legitimidad para tomar decisiones importantes, como firmar acuerdos con Rusia. La Constitución de Ucrania establece que, dado que su mandato terminó en mayo del 2024, cualquier acuerdo firmado bajo su liderazgo sería nulo y sin valor, lo que complica aún más las negociaciones de paz. Por otro lado, Zelensky se ha mostrado inflexible en su negativa a convocar elecciones, alegando que las condiciones de la guerra no permiten la realización de un proceso democrático. En su discurso rechazó de manera categórica la idea de que su bajo índice de aprobación se deba a una falta de apoyo popular y acusó a Rusia de ser la fuente
de dicha desinformación. Sin embargo, este rechazo constante a convocar elecciones podría ser interpretado como un signo de que su poder se está desmoronando. El creciente apoyo que recibe de los gobiernos occidentales, especialmente de Estados Unidos, no parece ser suficiente para garantizar su permanencia en el poder. Es en este contexto que las declaraciones de Trump adquieren aún más peso. La estrategia de la administración estadounidense bajo su liderazgo parece estar tomando un giro radical. Si bien el retiro parcial de las tropas estadounidenses de Europa es un tema que ha generado preocupación en Kiev, también es un indicio de que los Estados Unidos están comenzando a reconsiderar su involucramiento en el conflicto. Pues así es, desde hace mucho rato Volodymyr Zelensky se ha buscado esta mala imagen, digámoslo así, en su propio territorio. Se ha hablado incluso de posturas en que sugieren que lo quieren borrar literalmente del mapa, otras en las que Estados Unidos estaría posibilitando de pronto una extracción, ¿no? Como lo llaman, cuando ya no sirve a alguien que ha sido como su medio para manejar sus intereses, entonces lo sacan, como hicieron con Noriega en su momento en Panamá, ¿no? Recordemos ese pedacito, que se los llevan y desaparecen de la escena, ¿no? O como hicieron en un caso ya más extremo con un Osama Bin Laden en su momento, que era muy amigo de los Estados Unidos y terminó siendo el enemigo número uno. Y a estas alturas se dice que lo eliminaron, pero parece que no fue así. Entonces, con Zelensky pasa esto. Con Zelensky terminó su periodo el año pasado, el 20 de mayo. Eso ya lo hemos hablado en otras oportunidades. La Duma también, por constitución. Inicialmente se pensaba que por el tema de la ley marcial se podían extender las elecciones, pero esto no es tan cierto. Hay una parte de la constitución ucraniana donde dice que de todas maneras, pasado un tiempo, el parlamento es quien toma el control del gobierno y se debe convocar a elecciones. Entonces, esto no es tan simple, Margarita, de que yo voy a hacer lo que se me venga en gana porque estamos bajo ley marcial. También se ha demostrado que este hombre, pues obviamente viene de un medio artístico, un medio que pues francamente no tenía ningún tipo de experiencia en ningún campo de gobierno, de gestión, ni siquiera como empresario, como lo es Donald Trump, que podría decirse, oiga, pero bueno, por lo menos el tipo tiene idea de negocios, ¿no? Pero Zelensky no. Zelensky es un tipo totalmente ignorante en esas áreas. Militarmente es un desastre y la preocupación más grande es a dónde llevó su afán por enfrentar a Rusia, por dar quejas, y ha sido siempre su línea, ¿no? Es que Rusia me hizo, es que Rusia, es como el niño chiquito que da quejas todo el tiempo y le echa la culpa al grande, pensando que todo el mundo es idiota. Bueno, en esta Europa que estamos viendo, sí hemos visto mucha gente con mente cerrada y que cree todavía el discurso rusófobo, pero más allá de eso, es esa posición en la que todo lo malo viene de Rusia y es que Rusia me hizo y es que Rusia me dejó de hacer, y resulta que no. El responsable de toda la debacle ucraniana ha sido Zelensky. Mira, lo que sí sabe hacer y muy bien Donald Trump es zarandear, es criticar y de manera bastante descarnada a sus adversarios, sobre todo cuando le echa el ojo y dice este ya no va más y lo eyecta, como se usa en el término de la aviación. Bueno, Trump ha criticado muy duro a Zelensky, sugiriendo que no es esencial incluirlo en las negociaciones de paz y que su presencia es impopular. Esos dos detalles, Ivette, son devastadores para Zelensky. Son afirmaciones que obviamente pueden haber generado una sensación de desconfianza, de desamparo total en el ucraniano, especialmente considerando la delicada situación en la que se encuentra ahora Ucrania. Pero hay algo que merece ser analizado, Ivette, y es
¿Por qué se afirma en el video que Zelensky siente temor por esa mención que hace Trump a las elecciones en Ucrania? ¿Por qué se dice que sería su final? Bueno, mira, yo creo que esas referencias a las elecciones pueden ser vistas como un intento de desestabilizar a Zelensky. Algunos analistas creen que Trump está tratando de deshacerse, como bien tú decías, de Zelensky y de promover a un candidato más favorable, que sería en este caso, como yo te había mencionado anteriormente, el general Valery Zaluzhny. Imagínate qué situación. Ya Trump tiene en mente cuál va a ser el posible reemplazo del comediante. De ahí que no quisiera estar en la piel del ucraniano, porque debe estar abatido con esa sensación de traición, de desamparo, porque esas declaraciones vienen de Trump, a quien Zelensky ya empezaba a considerar un aliado. Él dijo, no, ya se me va Biden, pero ya fui y me puse casi de rodillas ante Trump y va a caer. Nada de eso. Ahora, pero ¿quién es Valery Zaluzhny y el posible reemplazo de Zelensky? Mira, según fuentes que hemos consultado, se trata de un excomandante de las fuerzas ucranianas al momento de la operación militar rusa, que fue destituido el año pasado por el propio Zelensky y fue enviado a Londres como embajador. Así que se dice que Zaluzhny superaría hoy por un 65% a un 30% en un hipotético llamado a elecciones, según una encuesta que se le atribuye a The Economist. Imagínate cuánto ha caído la popularidad de Zelensky, que la propia fuente informativa que yo te acabo de mencionar sostiene que de acuerdo a ese sondeo, Zelensky goza hoy de una popularidad del 52% frente al 90% que llegó a tener después de la avanzada militar rusa, pero muy por debajo de todo eso. Así que yo creo que la celebración de elecciones, esas que ha mencionado Trump, sigue siendo una situación que él considera vital para que haya un presidente legítimo de Ucrania y que pueda participar y sentarse en la mesa de negociaciones para poner el fin a la confrontación y empezar a pensar en el inicio de una paz firme y duradera. Y yo creo que a Zelensky y Beth no le dan los números. Por supuesto que no, Margarita. Y no le dan, y adicionalmente no está en condiciones en este momento de entrar en una campaña de mejora de su imagen, para nada. Ya lo perdió. El pueblo ucraniano está bastante dolido con todas estas acciones que ha tenido. Ha desprendido de su hogar, Margarita, a chicos, jóvenes, a hombres, a mujeres, con una política de vinculación forzada a las fuerzas militares para mandarlos como carne de cañón en un conflicto que no tenía por qué haber ocurrido. Está malgastando los dineros desde hace muchísimo tiempo. La corrupción vuela bajito en Ucrania, es impresionante. Tenemos obviamente los antecedentes de la participación de los Biden, porque no solamente fue Hunter Biden con los negocios turbios allá con esta empresa de energéticos, sino todo lo que hizo Joe Biden en el momento cuando era vicepresidente Obama y amenazó, ¿recuerdas?, al fiscal en ese momento para dar unos dineros. Entonces, todo está tan enredado para Zelensky que es muy difícil que él vuelva a recuperar de alguna manera la imagen que lo lanzó a la confianza del pueblo ucraniano. Era un hombre joven con una buena imagen física, ¿cierto?, agradable al público, con un historial aparentemente limpio porque era actor, pero eso no le da lo suficiente, Margarita. Está claro. Sí, señora. Vamos a ver el último segmento. Veamos. Desafíos en Asia-Pacífico y en la frontera sur de los Estados Unidos, lo que ha llevado a un replanteamiento de la estrategia en Europa.
Esta situación podría ser vista como un indicio de que Washington está dispuesto a reducir su apoyo a Zelensky y de alguna manera aceptar que la situación en Ucrania ya no es tan importante en su agenda global. Lo que hace que esta crisis sea aún más intrigante es la sorpresa que causó entre los funcionarios ucranianos la posibilidad de una retirada parcial de las tropas estadounidenses de Europa. La idea de que Estados Unidos podría reducir su presencia militar en la región no solo sería un golpe para la moral de las fuerzas ucranianas, sino que también marcaría el fin de la ilusión de que el apoyo de Occidente podría cambiar el curso de la guerra. Zelensky, quien ha sido un defensor ferviente de la alianza con la OTAN y de la intervención extranjera en Ucrania, podría verse abandonado por aquellos que una vez fueron sus mayores aliados. A pesar de las promesas de ayuda militar de Occidente, las entregas de armas a Ucrania han sido insuficientes para cambiar el rumbo de la guerra. Las tropas rusas continúan avanzando y tomando territorio, mientras que las fuerzas ucranianas luchan desesperadamente por mantener el control de lo que queda de su país. En este escenario, la caída de Zelensky parece ser no solo inevitable, sino también necesaria para que Ucrania pueda comenzar a reconstruirse. Este sábado, 22 de febrero, acompáñanos a descubrir. Así es, Ivette. Así es, Bueno, Margarita. el propio presidente Putin ha hecho ver en varias ocasiones que según la propia constitución ucraniana, Zelensky es en su propio país un líder ilegítimo y no puede firmar acuerdos con Rusia. Así que el tema es que Zelensky no se quiere dar cuenta de que ya está en remojo, como se dice por estas tierras, ¿no? Para ser descartado. Esa práctica de descartar o de remover a los políticos que ya no sirven a los intereses de Estados Unidos. La vimos con Juan Guaidó, no lo mencionaste ahorita, pero yo estaba pensando en él. ¿Te acordás que no cumplió con la misión de sacar del poder a Maduro y lo eyectaron? Y eso suele pasar con figuras públicas como esta, donde se ha invertido miles de millones de dólares y terminan siendo reemplazados cuando ya no cumplen, por supuesto, con las expectativas o los intereses de quienes lo han estado apoyando. Yo creo que el miedo, sí, creo que el miedo de Zelensky a postularse ahora está en estas elecciones es porque él está consciente de la caída de su popularidad y la crisis de liderazgo que está atravesando en medio de una prolongada situación bélica, yo te diría que de agonía que está sufriendo Kiev, y eso lo coloca en una situación de desventaja y de riesgo enorme de no ser reelegido. Zelensky iría entonces a esas elecciones con altas posibilidades de perder, porque la gente no olvida cómo él ordenó aquellos reclutamientos forzados donde les echaban abajo la puerta a la familia para llevarse a los jóvenes ucranianos a ponerlos como carne de cañón en el frente de batalla. Y los ciudadanos tienen presente también que Zelensky tampoco ha cumplido las expectativas de que pudiera resolver la guerra rápidamente. Todo lo contrario, la realidad es que se ha prolongado la agonía y eso ha generado desilusión, sumado, por supuesto, a que la guerra ha tenido un impacto negativo en la economía ucraniana y eso ha creado descontento entre la población. Entonces, si ve, creo que al hombre no le queda otra que armar la valija y ver quién lo acoge en un posible exilio, porque después de las críticas públicas que ha recibido de Trump, ya más vale que dé un paso al costado. Bien, creo que damos así por terminado este análisis. Esperamos haber concluido o contribuido a ganar en claridad en este tema que deja ver a Zelensky atrapado en el laberinto de las elecciones cuando ya se piensa en un militar para reemplazarlo. Solo quiero dar las gracias a nuestros habituales seguidores por su amable compañía e invitarlos, como siempre, a permanecer informados y participar con sus comentarios a través de este canal de La Patria Grande.
Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias por toda la audiencia que nos acompaña siempre. Los invitamos a seguirse sumando a nuestro canal, que ya suma más de 1 millón de seguidores y que seguirá creciendo gracias a ustedes. Por último, los dejamos con la reflexión del día. Cuando las cosas cambian en tu interior, también cambian a tu alrededor. Anónimo. Vamos a vernos la próxima semana hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.